Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos al módulo 4, clase 2. En este módulo vamos a profundizar un poco más lo que es el tema de Hub Pages para Programmatic SEO. Bueno, prácticamente es una página central que conecta lo que sería, conecta y organiza y distribuye lo que es la autoridad hacia páginas dinámicas relacionadas. Aquí he creado esta gráfica, esta infografía, por así decirlo, para que podamos tener un contexto más claro de qué es lo que son los hubs o los pages. Y esto no solo aplica para este tipo de proyectos, esto puede aplicar para un e-commerce, proyectos de diferentes índoles en donde se manejen muchas URLs o donde eventualmente vamos a manejar muchas URLs. Aquí como podemos ver tenemos el ejemplo de América, por ejemplo, región América, tal como habíamos visto en la clase anterior, cómo se configuraron las URLs. Y aquí tenemos América y tenemos todos los países, o bueno, al menos algunos países que están en el continente americano. Y podemos ver que desde allí podríamos también, por ejemplo, Costa Rica está dentro de América y dentro de Costa Rica podemos listar lo que sería, por ejemplo, la moneda, el idioma e inclusive atractivos turísticos y demás. La idea con esto es utilizar, siempre y cuando sea necesario, toda la información que nosotros tengamos dentro del dataset o dentro del API. Esto nos permite sacar el máximo provecho de esta información que ya existe allí y no vamos a necesitar estar escribiendo contenido manualmente. Como les había mencionado, podemos optimizar metatítulos, descripciones y quizás H1, H2, cosas así, pero muy puntuales. No necesitamos estar optimizando o creando muchísimo contenido en la mayoría de los casos. Luego, tenemos diferentes maneras. Si venimos a esta otra opción, vamos a ver que lo podríamos listar por idioma, inclusive también. Por ejemplo, países, el idioma, en este caso español, y dentro de español podemos listar lo que sería los países que están en América y que hablan español. Entonces, como les digo, hay diferentes maneras en las cuales podemos optimizar. Aquí va a depender de la estrategia SEO que nosotros hayamos propuesto para el proyecto. Pero en resumen, es extraer, tal como lo podemos ver en esta gráfica, extraer lo que es la data del dataset o del API, enviarlo a un template y ese template va a ser o vamos a tener un hub pages o una página principal que va a listar luego lo que son las páginas dinámicas o las subpáginas. Entonces, de esta manera podemos nosotros ir creando estrategias dentro del proyecto. Esto funciona muy bien, por ejemplo, cuando estamos trabajando en un e-commerce, aunque también aplica para un proyecto de turismo, por ejemplo, como TripAdvisor que habíamos visto anteriormente. Pero centrémonos, por ejemplo, en el proyecto de clasificados. Por ejemplo, tenemos una categoría de autos o de coches o de carros, dependiendo cómo lo mencionen en su país, una categoría de autos. Podemos posicionar, por ejemplo, esa categoría o ese hub más bien para lo que serían autos en. Y esto aquí podría ser también por ciudad. Por ejemplo, supongamos que estamos en, no sé, Costa Rica, San José. Entonces podría ser autos en San José. Allí lo podríamos listar. Si tenemos autos nuevos o autos de segunda mano, podríamos también listarlo. Costa Rica slash, por ejemplo, autos slash usados. Y allí podemos listar todos los autos que tenemos, ya sea que vengan desde un API o que tengamos un sistema en el cual los usuarios pues suben esta información. Hay muchas maneras y lo importante es definir cuál es la estrategia que nosotros queremos crear, porque si no vamos a crear muchísimas URLs que al final del día pues tampoco van a apoyar lo que es la parte del negocio. Continuando con el ejemplo de países que hemos creado para este proyecto o para esta clase más bien, vamos a ver que nuevamente yo tengo por aquí lo que son regiones. Esto va siendo como la página, el hub page, o va siendo la página que nos permite listar las subpáginas. Hay veces también esto le llaman como silos. Entonces va a depender de con quién hablen. Esto pues va a cambiar, o este tipo de página va a cambiar el nombre de acuerdo con quién estén hablando. Podríamos llamarlos silos o hub pages. Entonces aquí tenemos lo que sería países en África. Entonces aquí vamos a ver nosotros cuáles son esos países. Entonces, esto nos sirve a nosotros para listar esa palabra clave fuerte, países en África. Entonces, también cuando el usuario llega a esta página, pues va a tener la lista de países y también va a tener los idiomas, por ejemplo. Aquí va a poder ir listándolo por idiomas,
Podemos ver las subregiones, podemos ver, por ejemplo, temas de continentes, zonas horarias, todo lo que se encuentra dentro de países en África, en el continente africano. Entonces, aquí podemos ver toda esa información. Todo esto viene desde el API o el dataset que nosotros tengamos. Es por eso que es muy importante que esta información sea, como lo dijimos al principio del curso, sea bastante limpia, una información que sea confiable, porque si no, pues vamos a estar listando información que pues no tiene mucha certeza. Entonces, este silo o este hub page nos va a permitir listar y optimizar para ese tipo de palabras. Entonces, es muy importante, supongamos que, no sé, esto no es un proyecto de países, sino un proyecto de un e-commerce. Por ejemplo, aquí podríamos colocar región, por ejemplo, que es un e-commerce que cubre diferentes países. Por ejemplo, región Costa Rica. Y dentro de Costa Rica podríamos listar lo que ya serían las subpeyes o las subcategorías también, que por ejemplo serían autos. Y dentro de autos, ¿es el auto nuevo o es un auto usado? Entonces podemos ir jugando con esa estructura, por así decirlo, y nos permite también posicionar para esas palabras más importantes, porque en algunos casos, por ejemplo, las personas no van a buscar directamente o va a ser más complicado posicionar directamente para, por ejemplo, Etiopía, simplemente. Allí, o pues obviamente va a haber prioridad sobre otros tipos de resultados que Google da. Entonces, es importante que podamos ver esas oportunidades. Es más fácil posicionar para países en África o relativamente más fácil que únicamente para Etiopía. A veces es más provechoso posicionar para una categoría como autos de segunda en San José o autos de segunda en Ciudad de México que para la palabra en sí autos de segunda. Entonces, es importante que eso lo tengamos en cuenta y que siempre vaya de la mano con lo que es el negocio, porque al final del día el tráfico que vamos a adquirir debe ser un tráfico que genere negocio. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta y les traía este ejemplo de Hub Pages o de silos para que ustedes puedan ver cómo pueden listar esa categoría principal, optimizarla con lo que sería Programmatic SEO y sacarle más provecho.